por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Bendito Dios, gracias por tu palabra. Aquí un mensaje espontáneo nuevamente, oyendo una emisora a la que respaldo fielmente por el hecho de cristiana, por conocer a los directivos, a quienes les mando un saludo, la nueva 88.3. ¿Qué quiero decirte con esto? Dando gracias porque Dios ha renovado nuevamente sus misericordias en este servidor, y confío de igual manera en que así mismo habrá de hacer o habrá hecho en la vida de ustedes y sus seres amados. Eso no es cualquier cosa, porque yo estoy seguro, te aseguro en estos momentos, triste el hecho de que hay personas que pueden estar en una sala de emergencia en estos momentos, pues precisamente sufriendo las consecuencias de un mal diagnóstico, una situación de emergencia, en fin, lo que se nos dijo que tendríamos: tribulaciones y aflicciones, pruebas, procesos, y eso, pues, gracias a Dios sabemos que tenemos un Dios vivo, y en nombre de Él podemos confiar y saber que su palabra habla de su carácter, y que su carácter nos deja ver en todo momento que Él es eterno, que Él es perfecto, que Él no nos abandona, y que siempre está dispuesto para ayudarnos en nuestras situaciones. Misericordia en el Antiguo Testamento. Y te quiero pasar a leer estas notas que hice. En el hebreo, la palabra significa Hesed, H-E-S-E-D, que implica amor inagotable, bondad, fidelidad. Pues Dios muestra su misericordia en muchísimas ocasiones en la Biblia. Si vamos a Éxodo 34, dice: Dios se revela a Moisés como un misericordioso y clemente, lento para la ira y grande en amor y fidelidad. En el Salmo 103, versículo 8, el Señor es compasivo y clemente, lento para la ira, grande en el amor. En Lamentaciones, capítulo 3, versículos 22 al 23, nos dice: por la misericordia del Señor no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias, nuevas son cada mañana. Así que eso es en el Viejo Testamento, y podemos ver que antes del Viejo Testamento, y te recuerdo, lo hemos hablado anteriormente, el Señor se comunicaba con su pueblo, columnas de humo en el desierto, a través de sus profetas, Isaías, Jeremías, y hablaba se hablaba y se nos daba la esperanza de que vendría un Mesías, ¿no? Conforme a sus promesas. Así que ya al llegar el Cordero, al llegar nuestro Jesús, Jesucristo encarnado en la figura de Jesús, se abre un nuevo capítulo, un nuevo testamento, donde queda abolida la vieja ley, que la seguimos porque hay que hacer las cosas bien, pero ahora es por gracia. Y entonces, en el Nuevo Testamento, la palabra en griego para misericordia es eleos, E-L-E-O-S, que enfatiza el acto de ayudar y perdonar. ¿Ves? Por eso es que la figura de Jesús es tan importante. Jesús, de hecho, es la máxima expresión de la misericordia de Dios. En Mateo 5:7 leemos: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos recibirán misericordia. ¡Wow! En Lucas 6:36, sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. En Efesios capítulo 2, versículo del 4 al 5, pero Dios es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Así que cuando vemos la palabra, vemos el Viejo Testamento, un Dios todopoderoso, siendo misericordioso con nosotros, hablándonos a través de los profetas. Cuando vemos a la misericordia manifestada en la figura misma de Dios hecho hombre, en la figura de Jesús, no queda de otra cosa más importante que ver entonces la perspectiva de la misericordia en contraste con la figura de Jesús y la misericordia. Así que he escrito estas notas que quiero que las escuches con atención. Jesús mostró misericordia a los pecadores, enfermos y marginados. Mira, esto es importante porque en muchísimas ocasiones fue criticado por andar con por las personas que, digamos, prostitutas, porque andaba con los leprosos, con los pillos, con lo que llamaban, que eran
estafadores, como cobradores de impuestos, muchísimo, muchísimo, con el menos válido, el menos válido, o sea, aquel que estaba pasando por algún tipo de circunstancias, que los líderes religiosos, a los que él llamó precisamente por eso hipócritas, a muchos de ellos, a fariseos, por mencionar. ¿Por qué? Porque él llegó a decir, ¿acaso una persona sana necesita de un médico? Así que mira, la parábola del hijo pródigo en Lucas 15, del 11 al 32, por ejemplo, muestra el amor y el perdón del padre hacia un hijo arrepentido. Y ese es el propio Jesús hablando. La parábola del buen samaritano en Lucas 10, 25 al 37 enseña que la misericordia no tiene límites ni prejuicios. Jesús y la mujer adúltera. En Juan 8, versículos del 1 al 11, Jesús muestra su misericordia y la llama y la invita a una vida nueva. Así que ahora la misericordia en nuestra vida. Si ya conocemos Viejo Testamento, Nuevo Testamento y la misericordia en contraste con Jesús, ahora vamos a contrastarlo con nosotros. La Biblia nos llama a ser misericordiosos con los demás. Miqueas 6:8. Lo que pide el Señor de ti es hacer justicia, amar la misericordia y humillarte ante Dios. Por eso es que necesitamos un corazón contrito, arrepentido, humillado. Porque es que la soberbia, la maldad que existe en nosotros de manera natural, y oía los otros días y ayer hablaba precisamente de esto, que a nosotros, si te pones a pensar, no se nos enseña, nuestros padres no nos enseñan a portarnos mal. Mira, pórtate mal, haz esto para que lo hagas mal. Un padre correcto, debo decir, en lo natural ese no es el llamado. Si nos corrige porque nos ama, nos lleva, y para evitar problemas, nos llama a hacer las cosas de la manera correcta. Por eso se nos educa, se nos forma. ¿Pero por qué es eso? Porque de manera natural, el hombre sin ningún tipo de educación, de formación para hacer la maldad, en los casos normales, hablo yo, generalmente hablando, tiene esa tendencia, ese morbo, tiene esa tendencia, esa inclinación a hacer el mal. Y entonces, ¿qué sucede? Muchas de esas situaciones, las cuales nos apartan de Dios, muchas de ellas tienen que ver con un corazón que no es humilde, un corazón que le falta una fe genuina. Y por lo tanto, muchas veces la prepotencia, el ego, la inteligencia natural te lleva a apartarte de la sabiduría de Dios. Por eso es importante humillarte. En Colosenses 3:12, vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia. ¿Qué más claro que eso? Santiago 2, el versículo 13 dice, el juicio será sin misericordia para el que no ha mostrado misericordia, pero la misericordia triunfa sobre el juicio. Bendito Dios. Concluyo. La misericordia en la Biblia es el amor de Dios en acción. Nos enseña a perdonar, ayudar y amar sin condiciones. Así como Dios es misericordioso con nosotros, debemos reflejar esa misericordia en nuestra vida diariamente. Bendito Dios, gracias por tu palabra. Te invito, la exhortación está a que hagas un inventario como en otras ocasiones y mires cómo está este sentimiento de misericordia en contraste con lo que aquí te estoy presentando en este audio, por inspiración del Espíritu Santo. Te recuerdo, un audio espontáneo, como lo hemos llamado, porque así el Señor le ha placido, así lo recibí en mi espíritu, sin filtros, para buscar que la calidad esté en el contenido, y la calidad del contenido es simplemente su palabra. Ese es el carácter de él, la inspiración del Espíritu Santo y orando. Por eso oro, Señor, para que esta palabra haga un rema en la vida de esta persona, Señor, este hermano, esta hermana, este amigo, esta amiga, que como consecuencia de eso le estoy haciendo llegar este audio. Pero si no le conozco y a ti que me escucha llegó este audio, Padre, yo te pido por él. Yo te pido por él o ella, Señor, para que si de alguna manera le llegó este audio, eso no es lo importante es que tú has tenido misericordia de esta persona, ya bien sea te conozca o no a ti, ya bien sea que yo le conozca o no, lo importante es que si tú lo conoces, tú la conoces, y si tienes por supuesto propósitos en ello, y yo te pido, Padre, que esta palabra haga rema en el corazón de ella, de él, de esa alma, Señor, que ha sido, que sea alcanzada con esta palabra para tu gloria y tu honra única y exclusivamente. Te invito a orar, te invito a que congregues, que busques sobre su palabra, que es el carácter de él.
y entrégale todo tu corazón, todas tus cargas a Él, límpialo, saca de ahí escrudiña y saca toda cizaña de maldad, cualquier cosa que te aparte de Él. Y el Señor es santo y nos invita a que alcancemos esa santidad aún en nuestra situación pecaminosa. Por eso es que derramó sangre preciosa por nosotros. Por eso es. Por lo tanto, tenemos que imitar la figura de Jesús. ¿Y cómo lo podemos hacer? Imitando su mente, buscando imitar cómo pensaba, cómo actuaba. ¿Y cómo lo podemos hacer si no buscamos el referente de Él? Ya en el Viejo Testamento, como te leí, Dios nos daba indicaciones de su misericordia con su pueblo. Ya cuando viene y está ya entre nosotros, pues nos deja ver todas las cosas que te he hablado, cómo era compasivo con los más necesitados. Y ya que cuando partes nos envía el Espíritu Santo y este mora en nosotros. Ya ahora Él mora en nosotros en la figura del Espíritu Santo, a quien le pido que redarguya, que te abra los ojos espirituales, sean alumbrados de manera sobrenatural para que traiga esa sabiduría de lo alto y podamos ser misericordiosos, comenzando pidiendo perdón, comenzando alineándonos con aquel que hemos tenido algún tipo de diferencia, con quien nos hemos dejado hablar, seas tú el que hayas tenido la responsabilidad o no. Ese no es el llamado es a perdonar, el llamado es a recuperar esas relaciones rotas, es a llevar ese amor por misericordia, sin importar quién tuvo la culpa. Si fuiste tú, pide perdón, y si no fuiste tú, perdona. Pero lo importante a la larga que es un acto de amor. Y esa es la invitación que te hago a través de este mensaje espontáneo. Y todo este mensaje lo dejo dejándote saber que la palabra es clara, que antes de dejar tu ofrenda en el altar, es decir, déjala en el altar, pero ve y reconcíliate con tu hermano, con aquel que te ha fallado, con aquel que te falló. Pero de igual manera, si le fallaste, no estamos hablando quién falló, estamos hablando que debemos reconciliarnos, porque te recuerdo y termino ya, que cuando estaba clavado en la cruz, lo dice la palabra, miró a aquellos que lo transgredieron y le dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Dime si eso no es un acto de misericordia. Así que si Él lo hizo siendo Dios encarnado, ¿quiénes somos nosotros para no hacer eso? Seríamos ilusos. Seríamos ignorantes si recibiendo esta palabra no nos movemos a hacerlo. Porque te repito, si estás congregando, estás yendo a la iglesia y piensas que estás caminando en lo correcto, no permitas que te sorprenda como le sorprendió a Jonás en la tormenta cuando se lo tragó el pez. Mejor es que cuando esté en la tormenta hagas como Pablo, que sí sabía y confiaba porque estaba haciendo en obediencia, distinto a Jonás. Ambos eran hombres de Dios. Por lo tanto, no permitas que te tome esa tormenta o esa tormenta te arrope. No permitas que tus días se acorten y que llegue el momento donde tengamos que ya descansar para luego rendir cuentas sin antes haber hecho conforme a nuestro propósito. Y lo primero que se nos dice y nos deja un mandamiento último: amarás a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. No dice al que te hizo daño, no al que tú quieres, no al que... Porque la palabra lo dice, es muy fácil. ¿Qué recompensa hay si simplemente vas a amar con el que te llevas bien? Como que simplemente le vas a hablar al que es tu amigo, No. Esa no es la idea del evangelio. Es alcanzar almas para la gloria de Él. Y por supuesto, tenemos que dar el primer ejemplo, el primer paso, siendo misericordioso. Habiendo dicho esto, ruego, Padre, que bendigas a las personas, como te pido que bendigas a mi familia, en el nombre de Cristo Jesús. Y decimos amén, amén. Bendito Dios, santo eres.